tranquilamente parte de tu estrategia para defenderte, porque estás pasando un momento terrible y no sé cómo comenzar. Yo no. Es una parte es terrible porque por ambas cosas, ¿no? Que en el momento yo estaba en esa situación, yo en ningún momento quise hacer, yo no hice ni un plan para ir a hacerle daño a Marco. Tú sabes que yo lo conocí, lo quería y lo estimaba mucho. Yo le pido disculpas a su familia, a todas sus amistades. Yo sé que está muy... De repente la gente que me conoció nunca pensaron que iba a pasar eso conmigo, porque me estimaba. Mucha gente me estimaba del entorno también. Fue un momento de necesidad, de angustia, que me inmovilé, me estuve totalmente nervioso y no supe qué hacer en ese momento. Y tú sabes que una acción también trae una reacción, ¿no? No sé si me dejo entender. Coco, hace 1 año y 2 meses, más o menos, fue la última vez que nos vimos, tú y yo, y estaba Marco con nosotros. ¿Recuerdas? Fueron en el auto de Marco, Marco, a buscarme en casa, y salimos a comer, a pasar un domingo. Almorzamos los 3 juntos, ¿lo recuerdas? Sí. Y luego fuimos a la casa de Marco Antonio. Marco Antonio tenía una entrevista con Jaime Bailey, y ustedes fueron al programa, y el chofer me dejó a mí en mi casa después para yo poder verlo por televisión. Ha pasado 1 año y 2 meses y no puedo creer que venga al penal a entrevistarme contigo y a preguntarte de repente la pregunta tonta pero evidente, que es: ¿cómo fuiste capaz de hacer una cosa como esa? Una cosa que conmocionó al país, que me mató a mí también y que mató a muchísima gente que quería tanto a Marco, y que además tú querías a Marco, o eso era lo que demostrabas. No, él era un gran amigo para mí, era una persona que inclusive conocía a mi papá, él iba a mi casa, me dio su apoyo, me dio su trabajo. Y estuve con él, comencé a parar con él, pero fue un momento de angustia, de estar pensando en querer, porque yo fui a pedirle prestando dinero para que me apoye con mi hijo, porque mi hijo estaba mal. Inclusive cuando a mí me detienen llevándole a mi hijo al hospital. Yo quería eso, yo quería salvar. Mi hijo estaba muy mal, estaba bajada de peso, estaba con infección al estómago. Yo solamente quería dinero para que mi hijo se mejore el estómago, porque mi papá son de bajos recursos, mi familia es de bajos recursos. Mi vida ha sido dura. Mi mamá adicta a las drogas, mi papá adicto a las drogas, mi padrastro tomaba bastante, prácticamente no tenía quien me aconseje, quien me guíe por un buen camino. Mis tías en el extranjero a veces me apoyaron de una u otra manera, pero tú sabes que cuando uno es adolescente está en una otra cosa, ¿no? Marco Antonio mantenía un nexo contigo fuerte. Yo lo sé, yo lo he visto, yo soy consciente de eso. Creo que nadie sabe más que yo eso, lo cierto que es. Tú sabías perfectamente que si tú le pedías ayuda a Marco Antonio te le iba a brindar. Marco Antonio podía hacerlo. Marco Antonio podía solucionarte alguna emergencia
que tú pudieras tener. Como te dije hace un momento, Carlos, yo, como te lo dije, ¿no? Una acción, una reacción. Si hubiese pasado eso, lo que tú me dices, no hubiese pasado nada de lo que pasó. Yo estaría libre, estaría con mi familia, estaría tranquilo, Marcos también estaría con toda su familia, estaría compartiendo cosas. Yo no lo quise hacer. Y a mí se me pasó la mano. Fue un momento que me inmovilé, que estaba nervioso. Es un error, como cualquier ser humano comete un error. Pero yo le pido disculpas. No es un error. No es un error. Pero es que, ¿cómo va a ser? Yo, si hubiese querido ir a hacerle daño, ¿y cuántas veces me quedé en su casa a dormir? Lo sé. Me he quedado con él, he estado con él en muchas oportunidades solos. Yo nunca le he hecho daño, nunca. Pero fue un momento que me inmovilé, fue un error, no es que justifique. ¿Qué te pudo motivar? ¿Robarme? Pero si lo contrario, no te hubiera podido dar. Se buscó las cosas en el momento. Tú puedes hablar ahorita porque estás acá, pero en el momento, en las circunstancias que estábamos, eso fue otro momento. Tú no te puedes poner en mi lugar, ¿no? Que estábamos discutiendo, sí peleando, y ahí se sofocó las cosas y pasó lo que pasó. Yo no lo quise hacer. Nunca, jamás. Yo conocía, Marco Antonio me llevó a su casa, a sus papás, conocía a toda su familia. Yo, ¿cómo voy a hacerle daño a su familia? A gente que tanto lo quería, como tú, que lo querías un montón, era como tu hermano. Coco, ¿tú eres consciente del cambio que ha dado tu vida? Totalmente, Carlos. Tú podrías haber logrado una vida tranquila, un trabajo bueno, y has arruinado tu vida. Todo el Perú, todo el país te señala y te acusa de una cosa horrible por lo que hiciste, y mucha gente te desprecia. Te digo por eso que quiero que entiendan que yo no soy ningún criminal, ni que tengo la mente para hacer cosas malas. Yo desde niño, mi familia me crió bien, bueno, mi padrastro, mis tías, mi abuela me criaron bien, me dieron buena educación. Yo jamás estuve en malos caminos ni nada. Fue un momento en el momento que pasó, y que fue un error terrible, como dices tú, que cambió mi vida totalmente. Fue un giro de 360 grados que totalmente estoy totalmente arrepentido. Yo no sé, estar acá no es nada fácil, yo sé que es difícil estar acá.